así que ya nos conocen un Pues poquito más, ya nos ponen cara y yo creo que es momento Vamos de ahora de conocer. empezar vamos a jugar a con lo Jugar. presentar. ¿Me con lo que escucháis? venimos a ver Sí, esta tarde, que es escuchar a la maravillosa Anita. Anita. ¿Me escucháis? Sí, sí, perfectamente, Sí, Coral. sí, Ah, mira, vale. Sí. Coral. Bueno, a ver, yo es que presentar a Anita me da un Buf, poco de cosa, porque eh, es un placer tenerte hoy aquí. Te sigo desde que empecé en Instagram y cuando vi tu perfil me enamoré de ti. Dije, ay, esta mujer cómo me gusta. Y lo confirmé con el tiempo. Para quienes aún no te conozcan, pues Anita Botwin es periodista y escritora y una de esas voces que nos ayudan a mirar el mundo con más honestidad y más cuidado. A través de libros como Pies de elefante y La fragilidad de los cuerpos, Anita pone palabras a experiencias que muchas veces no se nombran. El cuerpo, la enfermedad, la discapacidad, los cuidados y la vida cotidiana, siempre desde una mirada feminista muy clara y muy humana. Su trabajo no solo informa o reflexiona, también acompaña, incomoda cuando hace falta y abre conversaciones necesarias. Eh, ¿Qué tal estás, Anita? Pero cansada hoy. Qué bonito. Muchas gracias No, por la presentación. Es muy bonita. Lo agradezco de muchas gracias. corazón. Muchas gracias a ti. Pues Sí, da nada, gusto. el tema Sí, hoy va a cansada, empezar. os quería pedir disculpas porque estoy un poquito más lenta porque, claro, ya llevo muchas horas en marcha y ya sabéis que a veces el cuerpo ya no funciona. La mente La tampoco. mente y el cuerpo, nada, a estas horas ya no. Entonces, como creo que estoy bien comprendida y acompañada por personas que me van a poder comprender, exacto. pues creo que estoy como en casa. Así Pues sí. que, bueno, muchas gracias. Pues nada, Pilar, ¿quieres Si hay que, empezar? si hay que echar un rato, mejor aquí, porque aquí hablamos de fatiga y todos entendemos que hablamos de una pila descargada y no de otra cosa. Y aquí, desde luego, te recibimos con las aletas abiertas y podemos decir cómo nos encontramos desde el minuto uno. Mira, yo quería comentarte que yo te he estado escuchando, te he estado leyendo y bueno, por la parte que a mí me toca, a mí me llama mucho la atención el tema de que hablas del Mm, capacitismo, de cómo se nos valora se nos valora en función de nuestra capacidad. Somos capaces de generar o de crear somos capaces de consumir, pues entonces somos válidos. Por contra, si tenemos una discapacidad, somos menos válido. Cómo se nos mide y cómo ese tipo de medir se extiende a todos los ámbitos de la vida, o sea, el ámbito social, que es un poco el que yo más he tocado, el ámbito laboral, que también me ha tocado sentirme menos capaz y que así me lo hagan ver. Y por ese tema quería yo que no sé, que nos iluminaras un poco. eh, ¿Cómo ves tú en el ámbito laboral el que se mida con ese rasero en la capacidad o la incapacidad, que no se busque ninguna alternativa y que esa medida nos afecte en el resto de nuestras áreas? No sé cómo tú, si tú lo has visto, lo has vivido, si hay alguien cercano a ti que se ha sentido así por este tipo de enfermedad o por otra. Si hay algo ahí que pues pueda. es un temazo, la verdad no esperaba que me fueran a preguntarlo primero por capacitismo, porque me parece Mm, además algo ya como complejo, ¿no? Y me parece muy interesante al mismo tiempo. Yo creo que en mi libro, de hecho, le dedico un capítulo a... Lo que pasa es que ya lo escribí hace tiempo y ya, no sé si os pasa a vosotras, pero a mí la memoria también me falla. Pero sí que me parece un tema muy interesante porque creo que al final se nos mide en general a todas las personas, no solo a ya todo. por enfermedad, sino por edad, ¿no? Y se nos mide en función de lo que podemos producir o consumir.
porque al final vivimos en un sistema capitalista, ¿no? Que hace Claro, que las personas seamos importantes, por así decirlo, según lo que podemos aportar a este sistema. Entonces, me parece muy reduccionista, sobre mm, todo, y me parece que además se pierden muchas cosas por el camino, porque yo creo que hay personas súper válidas en muchos aspectos que podemos aportar tanto a la sociedad y no tienen que ser solo desde un punto de vista eh, del trabajo, ¿no? Del laboral como lo conocemos, ¿no? Sino que hay tantísimas maneras de aportar a la sociedad ya. y creo que no se tienen en cuenta muchas de ellas, que yo creo que además tienen que ver mucho con los cuidados y los cuidados es algo muy amplio, ¿no? Totalmente. Entonces yo creo que eso es muy interesante a tener en cuenta, la verdad. Yo creo que es un gran melón en mi campo, porque además el tema de discapacidad es agotador. El sentir que tú tienes una discapacidad es agotador. El tener que demostrar que esa discapacidad existe, cuando además lo más discapacitante que tú tienes no se ve, y yo creo que todos Efectivamente. sabemos de qué hablamos, y tú dices, ¿de qué manera, cómo tengo que llegar yo de arrastrar para que me empiecen a creer? Porque además me pueden empezar a creer, pero ¿cómo me lo van a medir? ¿Llegaré al mínimo como para yo justificar esto en el trabajo? O sea, porque además de que es un camino terrorífico, una vez que te lo demuestran y ahora llegas al trabajo, ¿ahora qué hago? ¿Lo digo? ¿No lo digo? ¿Estoy justificando el que me vean menos productiva? Em, además empiezas con la culpa, yo te estoy hablando un poco porque lo he vivido. Y es como, ¿en qué camino limitamos y empezamos a ver la luz, ¿no? Porque la discapacidad te lleva a la incapacidad, la discapacidad es un tema, la incapacidad es otro, y cuando empiezas por uno, pasan años y todavía estás justificándote. Entonces, no sé de qué manera se puede, no sé, porque a mí no se me ocurre, no sé si se te ocurre a ti, de qué manera esto se puede girar de alguna forma. O sea, el, qué capacidad existe en la incapacidad. O sea, es como algo, no sé si lo escuché en una entrevista tuya, que decía, el sentirse capaz te abre las puertas a otras cosas que no vivirías si no fueras incapaz. No sé, algo así te escuché. Bueno, a mí concretamente, claro, mi vivencia fue precisamente salir del armario, lo que me abrió tantísimas puertas a nivel laboral. Bien, es cierto que lo que me dedico ahora no tiene nada que ver con ello, ahora me dedico a lo público, porque Mm, busqué, bueno, a lo público, que soy funcionaria, mm, porque efectivamente, por desgracia, en el mundo laboral, sobre todo privado, es complicado a veces que se nos comprenda, ¿no? Entonces, yo creo bueno, que hay que luchar todavía mucho para conseguir derechos para las personas con discapacidad en general. Está muy bien que existan iniciativas como la vuestra, porque creo que es una manera muy importante de visibilizar lo que nos ocurre. Creo que todas podemos aportar nuestro granito de arena para cambiar las cosas y no es una sola voz, sino que son muchas voces las que además lo van a conseguir, estoy segura de ello. Y en mi caso, pues es verdad que salí del armario y a raíz de eso, pues se transformó esa discapacidad en una manera de visibilizar pues tanto mi situación como la de otras personas con discapacidad y la verdad que concretamente en mi caso lo transformé en algo creo que positivo, por lo menos para mí lo fue y creo que todas podemos hacerlo bueno, en lo que nos interese en la vida, ¿no? No tiene por qué claro, ser escribir, puede ser, pues eso, en una asociación, hablar con otras personas, claro. ayudar a otras personas, porque además a mí me ayudaron mucho al principio del todo, personas que se dedicaban al mundo del deporte dentro bueno, pues teniendo esta enfermedad. Y claro, me ayudaba mucho, ¿no? Y era como, bueno, pues tú prepárate carreras y un triatlón. Y yo Exacto. decía, si no puedo casi ni andar 1 kilómetro, ¿Dónde ¿cómo me voy voy? a presentar? Pero claro, yo luego me di cuenta que gracias a esas enseñanzas
me sirvieron para ver que mi camino era otro, Era pero que otro. también era importante, ¿no? Que al final todas tenemos nuestro camino y todos son importantes. Claro, esa luz es la que yo entiendo que cada uno tiene que buscar, porque al final el estar relamiendo nuestras heridas Mm. no nos sirven de mucho. O sea, porque te quedas un poco ahí, no justifiques lo injustificable. O sea, vale, esto me ¿Qué duele, vale, ya cuentas? ¿Cómo te fue? Yo sí. lo Me he hacía demostrado, mucha falta, ni tan por riesgo Dios. como me gustaría, pero ahí va. Hay alguien Hay hablando. alguien hablando, sí. Un Hay, momento. no, no se ha silenciado. Ahora, ahora. Ya está Vale, silenciado. ya perdió el hilo, ¿ves? Estas cosas me Pues, pasan. pero Vale, mira, una cosa que estabas diciendo interesante, dije, mira, qué bueno que ahora lo hablamos, ¿no? Es que realmente, más allá de tener esclerosis múltiple, somos personas distintas, con lo cual claro. yo puedo tener, no por tener o no esclerosis, unas aptitudes u otras. Y no es lo que decías del triatlón. Es que yo antes de tener esclerosis tampoco iba a Lo hacer un hubiera hecho. triatlón, porque no. Sin embargo, antes de tener esclerosis me gustaba escribir. Pues después me va a seguir gustando escribir y no hacer un triatlón. Sin embargo, hay gente súper deportista que no le apetece a escribir y sin embargo sí que le apetece, pues con o sin. Entonces, una de las cosas que decimos mucho en esta asociación es que lo que nos une, lo que mayoritariamente nos une es tener esclerosis, pero somos muy diversos. Es Mm. decir, cada uno va a tener un punto de luz y un punto de sombra que puede o no ser parecido al de enfrente. Y yo sí que quería, me parecía interesante a lo mejor, Pilar, si me permites hacer la apreciación ahora en medio que estamos hablando de esto, que la línea es muy fina Sí. entre aceptar y poder mostrar que tenemos unas características o unas dificultades, aceptarlas para incluso que la gente entienda que en algunas ocasiones nos fatigamos, tenemos más limitaciones, tenemos que organizar más nuestro día a día, el que haya un baño cerca. Esa línea es muy fina con que, por otra parte, no se nos, no se nos juzgue solo por esa discapacidad. Es como, es una línea que si nos mantenemos en el centro, bien, pero nos podemos ir rápido para un lado o el otro, ¿no? Es una Mm. sensación mía de no quiero que me vean como una pobrecita, pero en algunos aspectos necesito que entiendan que hago las cosas de una forma distinta y cómo me muevo yo misma, ni siquiera ya la sociedad, cómo me muevo ante esas dos caras de la misma moneda, ¿no? María es esto, pero a veces también es esto y no quiero que me miren solo por una de los dos lados. Qué interesante, muy interesante, sí es verdad. Y me ocurre eso que has dicho, es cierto, ¿no? Por un lado, quieres estar empoderada y por otro Claro, lado dices, uff, a ver si me entienden con esto y no se toman a mal, por ejemplo, ¿no? Cuando a veces has hecho un plan y en el último momento, uff, que no No puedo lo ir hace. porque me encuentro muy mal y no piensas, ¿no? Y que no crean esas personas, ¿sabes? Pues se lo estará inventando o no querrá, ¿no? Y, por ejemplo, he puesto un ejemplo de tantísimos que puede haber. Sí. O me ayudarán, estarán pendientes de mí, entenderán que con el calor no puedo hacer esto o no puedo hacer lo otro, no pensarán que me lo estoy inventando, no pensarán que si estoy de baja que lo estoy echando cuento. Bueno, tantas otras cosas, ¿no? Y al mismo tiempo sentirse efectivamente que puedes, bueno, como cualquier otra persona, además es que encima, como es una enfermedad que, como sabéis, pues nos diagnostican normalmente jóvenes, pues claro, es muy difícil ese equilibrio, ¿no? Entre esas dos cuestiones. Yo creo que sobre todo lo más importante es aprender a no juzgarnos nosotras mismas. Ya. Claro, Y mismos, perdonad que hable en femenino porque me resulta más cómodo que estar todo el rato en sí. masculino y femenino. Vale. nosotras lo Eh, hacemos en baile de pingüinos, ¿eh? Se utiliza mucho el vale. femenino genérico Más porque aparte femenino. de que somos más, un poco es una forma que, y nuestras compañeras y nuestros compañeros lo aceptan. Así que, Vale, yo como hablo de personas, pues ya meto Claro, ahí. ujú, Y entonces, pues yo efectivamente. creo que al final a veces nos juzgamos más nosotras mismas de lo que quizá nos juzgan los demás. Y creo que a veces, perdona, que tengo un perro que se llama Camarón, y le gusta Y mucho está. cantar. Entonces, voy a ver. Así que, camarón. y normalmente yo pues le silencio, pero hoy como estoy aquí, pues no puedo engañarle. Pero vamos, perdonadme si entra a veces que él también quiere participar y contar lo Pues que vive a mi lado. bienvenido, es bienvenido también. Yo, de hecho, hay una frase
que le escuché una vez a un chico en Instagram, a Enrique Bernabeu, que dice que nos enseñan a portarnos bien con los demás, pero no nos enseñan a portarnos bien con nosotros con mismos. nosotros. Entonces, somos muchísimo más duros Sí. nosotros con nosotros mismos que con los demás. Hay cosas que les perdonamos a los demás y que Que no, no, vamos, que para nosotros son, vamos, nos damos latigazos ahí durante años y años y la otra persona a lo mejor ni se acuerda. Y, y en el caso de las mujeres, que además somos la mayoría de las diagnosticadas, pues la culpa siempre ha sido, o sea, ya tenemos la semillita puesta nada más nacer de la culpa y conforme vas creciendo va aumentando, ¿no? Eh, es complicado eh, gestionar estas emociones así tan fuertes. Y yo, por ejemplo, en Instagram intento siempre que puedo hacer hincapié en que es importante que una vez que nos diagnostican la esclerosis múltiple, nos trasladen directamente a salud mental porque, a ver, la esclerosis múltiple te va a afectar a todos los ámbitos de tu vida, porque la fatiga te da, estés donde estés, ¿sabes? Y con quien estés. Entonces, es algo que me parece que tú también le das visibilidad, ¿no? A esa necesidad de apoyo, de, de parte de la sociedad, ¿no? Porque son emociones difíciles de gestionar y que necesitas tener muchas herramientas. Y aún así pasarás unos cuantos días allí abajo tirada. Pues sí, efectivamente. En general creo que falta mucho apoyo en salud mental a nivel social para todo el mundo y concretamente para nosotras que tenemos una enfermedad tan complicada, yo creo, y como vuelvo y repito que sobre todo cuando somos jóvenes, que estamos como a otra cosa, ¿no? De pronto es tan complicado de gestionar emocionalmente que es verdad que sí que yo echando en falta ese apoyo por parte de lo público, porque claro, si tienes dinero te puedes pagar una terapia, como siempre estamos hablando, pues al Es, final con dinero pues siempre se puede vivir mejor esta enfermedad y en general cualquier cosa en la vida. cualquier cosa Y, que te toque. y sin dinero, pues claro que somos la mayoría, sin Sí. dinero, pues, o con poco dinero para afrontar esos gastos que supone la terapia, ¿no? Y en general ese acompañamiento, que creo que debería existir si viviéramos en una sociedad que abrazara la diversidad y abrazara a todas las personas, más allá bueno, pues, de lo que puedan aportar una vez más a nivel mercado, a nivel privado, ¿no? Y a nivel, pues eso, monetizado todo, ¿no? O sea, mercantilizado. Yo creo que hay que tener en cuenta a las personas más allá de eso y acompañarlas como seres humanos que somos y apoyarlas, porque al final todo el mundo vamos a transitar esta discapacidad u otras a lo largo de nuestra vida y por eso creo que es tan importante, pues eso, ese apoyo psicológico. La verdad es que tenían que tenerlo todas las enfermedades. Yo personalmente, yo no tengo esclerosis, yo tengo un tumor en la cabeza, tengo un cáncer desde que tengo 8 añitos. Y la verdad es que cuando te pones mala, si no son tus padres los que te ayudan, psicológicamente no tienes ninguna ayuda externa. Y la verdad es que a veces viene muy bien que te echen una mano porque la necesitas. Estamos en una época de manifestaciones y demás por la sanidad pública. Y a ver, los pingüinos, pues lógicamente somos muy conscientes de que necesitamos la salud pública como el aire para respirar, porque es que si no, estamos, vamos, perdidos.
Pues sí. Desde tu mirada feminista, Anita, ¿qué cosas cambian cuando hablamos de discapacidad en femenino? Bueno, pues hay una gran desigualdad, como en todo lo que tiene que ver con la mujer. Al final, las cifras, yo ahora mismo no tengo los datos, no los recuerdo exactamente los datos, ¿no? Cuando Mm, escribí el libro, sí que el de Pies de Elefante, sí que tuve sí, que estudiar todos los datos y hacer un análisis. Y sí que, pues, concretamente las mujeres con discapacidad sufrían mucha más violencia machista. por supuesto. Eh, y bueno, y en general había más desigualdad, ¿no? Igual que hay en el resto de mujeres, pero todavía más, ¿no? Igual que le pasa con las mujeres racializadas o pasa con las mujeres en general más vulnerables, que tienen Claro, menos posibilidades de huir de cualquier desigualdad o de cualquier violencia o de cualquier agresión, ¿no? Entonces, sí que es cierto que ahí se vio, bueno, estudié que había muchísima más precariedad también, en general más pobreza claro. bueno, éramos como las grandes olvidadas y yo muchas veces lo digo en el feminismo cuando llega el 8M que siempre intento reivindicar y que se acuerden de nosotras también en todos los manifiestos, en todas las peticiones que se hacen, que a veces yo creo que estamos un poco olvidadas porque quizá a veces no podemos asistir a esas manifestaciones o a esas reuniones en las que se habla de todos estos temas. Y yo creo que precisamente por ello no se nos tiene, creo, todo lo en cuenta que se debería tener a nosotras, igual que a otras mujeres que Exacto. están en otras condiciones también de precariedad y de vulnerabilidad en Pues general, ¿no? por supuesto. Sí, tienes razón que no deberíamos de darle más visibilidad. Entre otras cosas, el 40% de las mujeres diagnosticadas con esclerosis múltiple tuvieron contacto o bien con la violencia de género o bien con algún tipo de abuso. Eh, Madre mía. sí, Por Los datos de ahí yo, esclerosis múltiple concretamente no los tenía y la eh, verdad que agradezco tenerlos porque la verdad es que me parece. es que es un porcentaje brutal. O sea, yo cuando me lo dijo mi doctora dije, wow, es que es increíble. Y el problema es eso, que cuando tienes una discapacidad, una incapacidad, muchas veces no tienes ningún tipo de ingreso económico y con lo cual, pues ahí estas mujeres están atrapadas. Completamente, completamente no puede. Yo, por ejemplo, ahora que me dedico bueno, al mundo público, pero que tiene que ver con lo social, veo que muchísimas personas, las más precarias, suele ser un perfil de mujer con discapacidad y con violencia, víctima de violencia de género, ¿no? Y son Claro, personas que, bueno, que no tienen nada y se aprovechan, claro, lógicamente, el maltratador siempre se va a aprovechar de la más vulnerable, ¿no? De una mujer que no tiene nada para poder huir, ni herramientas, ni redes, ni no, nada, redes de apoyo. Y bueno, yo creo que es importante visibilizar esta situación porque me parece muy grave, la verdad, y creo que no se tiene todo en cuenta que se debería, así que está muy bien que aquí tengáis ese hueco para las mujeres que necesitan que se les dé esa voz. sí, yo no sí. Bueno, quiero, Yo, realmente, sabes que perdona en un momento, esto, me gustaría Estamos hacer yo en muchas este un cosas. tema breve no puedo. inciso. Yo es que es verdad que yo cada vez tengo más claro que independientemente del maltrato físico, del abuso, que también, yo creo que nuestro sistema inmune se vuelve en contra de nosotros mismos cuando mantenemos un largo periodo de tiempo de estrés cronificado, por diferentes motivos. Yo creo también que existe ahí un sesgo cultural. Yo soy antropóloga y he estudiado masculinidad, entonces tengo que partir una lanza a favor de
también el hombre. Yo creo que el nuevo pobre, soy trabajadora social, entonces voy un poco. El nuevo pobre de hoy en día es el hombre, si además tiene discapacidad, ya lo flipas, pero el hombre que se separa, que deja la vivienda, que paga la hipoteca, que pasa una manutención, o sea, el hombre honrado, porque habrá de todo, pero igual que hay mujeres que Claro, también claro. maltratan, que también Ese es el insultan, honrado. y además el hombre tiene ese hándicap, y es que el hombre mm, no puede reconocer ante esa masculinidad hegemónica que tanto pesa, no puede reconocer que él es débil o que a él le está pasando algo y ya hilo un poco contigo, Anita, porque también me ha llamado mucho la atención el tema de yo no quiero inspirar ni quiero dar lástima. O sea, soy una mujer discapacitada, pero no quiero inspirar a nadie porque ya me empodero sola y no quiero tampoco dar lástima. Y hay otra cosa también, es que no dejo de tomar nota. Y hay otra cosa también que es que el tema de género y es el tema de la histeria. La histeria es femenina. Somos unas histéricas. Efectivamente. Yo me pegué 2 años tomando diazepam porque mi médico no me dirigía al neurólogo y ya me faltó cometer una locura porque soy una histérica y me derivó al neurólogo y, oh casualidad, tengo una esclerosis múltiple. Entonces, he pasado un poco por muchos sitios, pero yo creo que es muy importante el tema del género y es muy importante el tema de la posición que tú ocupas ante la discapacidad, independientemente de tu género. O sea, yo me hago una bobina yo sola. Y me A llamó mí me mucho la pasa. atención eso tuyo. No quiero inspirar, no quiero dar lástima. Un No, poco por el supuesto, tema. lástima no, porque al final con la lástima tampoco se No, consigue. Creo que esto es algo colectivo. Creo que es muy importante que las cosas sean colectivas y no individuales, Sí, porque lo que yo pueda conseguir a título individual, genial, vale, muy bien, pero creo que al final no cambia nada si solo lo consigue una persona. No sé si me explico. O sea, Sí, sí, yo sí, creo que sí. al final, yo cuando hablo de discapacidad o hablo de todos estos datos que comentaba antes, eh, intento hablar por la gente, o sea, por el resto, ¿no? No solo por mí misma, porque yo a lo mm, mejor no sufro ciertas cosas, a lo mejor no tengo movilidad reducida, pero sí creo que hay que luchar por la accesibilidad, ¿no? De las exacto. Claro. personas. Mm. Todas vamos a estar ahí en algún momento de nuestra vida, ya sea tarde o temprano, o casi todas, vamos, las La vida. Claro. personas. Y eh, Es y que yo creo que es importante visibilizar esto. Y bueno, sí que me gustaría aclarar que antes he dicho lo de las violencias y bueno, yo me refería a violencia de género, claro, por claro, supuesto, la violencia se ejerce por parte de todas las Claro. malas personas del mundo y por supuesto que también hay mujeres que son malas personas, pero claro, no estamos hablando de violencia de género, ya estaríamos hablando claro, de otras cuestiones que a lo mejor no me he explicado bien y por supuesto que hay hombres que sufren sí, bueno, pues Claro. muchas precariedades también claro, y muchas desigualdades. Es que ya por el hecho de tener discapacidad, creo que todas las personas sufrimos claro, esa claro. desigualdad. Ya te cuelga una etiqueta. La Guau, discapacidad ya Claro, es una etiqueta y ya es una etiqueta para los demás y para ti. mm, claro. Por otro lado, al mismo Siempre, tiempo, sin esa discapacidad reconocida, no tenemos esos derechos claro, claro, que merecemos y que se quedan muy cortos, de hecho. sí, totalmente. qué pensiones, Entonces, porque claro, Que sí, fíjense perdón, que hablando de la parte económica, ¿no? En 2 ocasiones, en años anteriores, la parte de la cadena de favores que nosotros tenemos, que es un dinero que vamos recaudando a lo largo del año y luego hacemos una donación, han ido a parar a países, pues mira, concretamente Bolivia y Perú, porque realmente las necesidades eran tan acusadas con respecto a las nuestras para asociaciones de personas con esclerosis. Fíjate que en Bolivia no existía ni en el Bademecum, con lo cual no había tratamiento para una enfermedad que no es reconocida, ¿no? Entonces, bueno, pues aquí en España barra Europa tenemos unas circunstancias socioeconómicas
bastante diferente. Y luego dentro, como lo que hablábamos antes, cada uno somos de nuestra madre y nuestro padre, y dentro de España o de Europa habrán diferencias de personas con un nivel adquisitivo de una manera y otros de otras. Pero bueno, hablamos de un sistema en el que con muchas carencias, pero podemos acceder a él con muchas carencias que creo que, como dices tú, Anita, no habría que hacer una reivindicación individual, sino poder alzar la voz y que sea algo colectivo. Pero bueno, en ese sentido hemos intentado desde la propia asociación ver necesidades muchísimo más. Este año ha sido diferente, la cadena de favores ha ido aquí a 3 asociaciones españolas, pero bueno, que sí que hemos tenido en cuenta que hay unas necesidades tan diferentes y tan, si las pudiéramos poner en una balanza, desigualitarias, ¿no? Y sí que me gustaría preguntarte, porque habíamos planteado un poco hablar así las tres contigo, pero no quiero dejarme en el tintero una pregunta que me parece interesante, y es también, ya que estamos viendo lo difícil que es las líneas finas, que tú lo nombras en el libro y aparte nos parece interesante, la diferencia entre ser personas con cierta actitud crítica, empoderadas, resilientes, y la línea fina con el Mr. Wonderful y con los mensajes positivistas que caen o que son a veces que van en contra nuestra. Esa parte nos apetecía que ahondaras un poquito más en ella para debatir al respecto. No sé si, Pilar, me he salido un poco del tema y tú querías hablar algo más, No, pero no. lo vi pertinente con el tema Sí, de la parte Perfecto. económica, ¿sabes? el Por Wonderful, sí. conversación. ¿Tienes algo que agradecer a tu esclerosis múltiple? ¿O tienes algo ¿Por que qué le das agradecer gracias? a tu discapacidad? ¿Por qué le das gracias a tu amiga la esclerosis? Yo no tengo una amiga en la esclerosis múltiple, pero bueno, nos gustaría saber cuál es tu opinión al respecto. Pues sí, es muy interesante este tema y la verdad es que yo ya sabéis que estoy muy, muy grinch con esto. Y no sé si estoy en lo cierto ni nada, ¿eh? No, no creo que yo tenga la verdad absoluta sobre esto para nada, pero sí que a veces me chirriaban, ahora ya menos, yo creo, ya me estoy, no sé, será la edad, pero ya voy como reconciliándome con estos mensajes positivistas. Pero sí que a mí concretamente no me ayudan. Si No. hay gente que le ayudan, pues me alegro muchísimo, de verdad, pero creo que bueno, creo que a veces nos despistan de lo que tenemos que tratar, ¿no? Y yo creo que a mí eso de abraza la enfermedad con una sonrisa, estos mensajes positivistas de si tú puedes llegar a donde quieras, pues no puedo llegar a donde quiera, no pasa No. nada, Ojalá. no Fíjate pasa que es una de nada. las cosas que a través de los talleres, como hemos estado hablando ahora, ¿no? Con líneas entre lo que es estar en un lado de la línea y en el otro, ¿no? Claro. Los talleres se trabaja mucho el tema del coaching, en la PNL, ¿no? Y fíjate que en algunos talleres sí hacemos uso de estos mensajes, pero no estos mensajes que nos carguen y nos culpabilicen más porque yo no llego a estar feliz, ¿no? Eso como asociación, como María, sí que a veces, fíjate, ¿no? La historia, sí que a veces he llegado a darle gracias porque a la esclerosis en sí, porque a mí a nivel personal me ha resituado y vitalmente me ha dado me ha dado una visión diferente de la vida, ¿no? Sí, Pero eso es algo a título personal y es verdad que en el diagnóstico en el año 2016, con 36 años, no estaba en ese punto No. y con el pasar de los años y con las experiencias durante todo este tiempo, puedo hacer un análisis diferente. Pero es verdad que los mensajes cargados de positivismo vacío muchas veces nos pueden hacer sentir peor. Pero fíjate que lo que nosotros intentamos, o muchas veces es nuestra idea, no sé si se logra o no, es coger las riendas de tu vida, Tu ¿no? vida. Es decir, tener un punto de vista activo frente a la patología, activo frente a tus objetivos vitales y que no sea la esclerosis la que ya marca ciertos ritmos, pero no el 100%. Nosotros utilizamos mucho, ¿no? Del 10% de tu vida, el 10% es lo que te ocurre, pero el 90%, ¿cómo lo Te lo gestionas? cuenta. Y esa parte es en la que
queríamos saber cómo lo vivías tú, porque es verdad que cuando son frases extremadamente vacías que nos cargan de culpa, porque yo no llego a estar, incluso cuando se está en un momento muy bajo a nivel de salud mental, yo creo que esos mensajes lo que hacen es cargarte de culpa, porque emocional o mentalmente no puedes afrontar. Pero cuando salimos de ese pozo oscuro, ¿no? Que todos tenemos derecho a vivir y en muchas de las ocasiones nos habremos visto inmersos en ello, es no quedarnos en el discurso victimista o el discurso que nos ahogue, ¿no? Sino la otra parte de tirar para adelante, de ser resilientes, de empoderarnos un poco en la medida de lo posible. Tampoco vamos a ser superwoman por tener esclerosis, ¿sabes? Si yo Para soy nada. superwoman es Perdona como una si... cosita, María, que sabes que si no después se me olvida. Sí, Yo creo que ese tipo de... Yo soy positiva por supervivencia, porque si no, no podría sobrevivir. Pero yo creo que este tipo de positivismo vacío y demás, a veces lo llegaría a calificar de peligroso incluso. Es decir, yo recién diagnosticada, pues mi cuñada me dice que una chica que ella conoció, tal, que escribió un libro sobre la esclerosis múltiple. Yo leo el libro de la esclerosis múltiple y te invitaba a poco menos que abandonar tu tratamiento y alimentarte a base de De avena, coliflor. chía y la madre del cordero. Entonces, eh, por eso digo, yo a veces incluso lo calificaría de peligroso. Mm. pero fíjate que eso no tiene por qué estar reñido, o sea, eso es una persona que no está siendo a lo mejor en este momento sensata, ¿no? Pero no por excesivo positivismo, sino por insensatez, que puede ser alguien que habla de la avena y la ¿Sabes chía qué pasa? o un ¿Sabes qué médico. pasa? Que ella lo que recomendaba era cambiar la alimentación de esta manera y después meditación, cuencos tibetanos, que está muy bien, pero todo en su justa medida, ¿entiendes? Evidentemente, evidentemente. Yo solo vivo un poco desde el punto de vista, tanto el médico, hay médicos que ni siquiera te miran a la cara para decirte el tratamiento. Me parece Mm. igual de peligroso porque es que soy un Sí, ser sí. humano, ¿no? Entonces, más que nada para no ser casa de brujas con determinadas Sí, sí, alternativas sí, sí. o otras, sino cuando alguien hay profundidad en lo que te está diciendo, sea, ¿no? O no la Mm. hay, porque hay mensajes muy positivos con profundidad y nosotros los hemos Sí. trabajado en los talleres y mensajes muy, muy vacíos que te dice alguien en el ascensor. Entonces, todo yo creo que sería relativizarlo un poquito y ver, pero como Anita hablaba del momento Mr. Wonderful, que es verdad que a veces cuando tenemos un mal día y lees la taza de todos tenemos un sol, te dan ganas de coger la taza y lanzarla para el cielo, ¿no? Pero bueno,